Sale, se está cerrando ahí la posibilidad de tocar el balón con facilidad, por eso tuvo que arriesgar un servicio largo. Llega Germán Villa y tocó bien. Luego viene Arellano, arranca Luis, ya no le puede tocar, fuera de lugar, pero sí a Cuauhtémoc. Mejora Ramón, llega Ramón, el servicio, Cuauhtémoc, ¡gol! ¡Carajo, Cuauhtémoc! ¡Gol de México! ¡Qué servicio de Ramón! ¡Qué remate de Cuauhtémoc! ¡Sí se puede, Hugo! Esto es lo que necesitábamos, este empate, justo en el momento preciso que psicológicamente estábamos mejor y Bélgica se está viniendo abajo. Perfecta jugada, buen movimiento, abertura de Ramón, perfecto centro. Y qué remate, en qué postura tan difícil de Cuauhtémoc, con la izquierda en lugar de con la derecha. Ha merecido la pena, no sé. Que gritemos los tres. Carlos Reynoso. Golazo. Esto es para gritarlo, esto es para gozarlo, para vivirlo, para la gente que queremos el fútbol mexicano. Esto es para gritarlo y gozarlo. País en movimiento. Realidad en movimiento. Cuerpo e historia en movimiento. Altavoz social y cultural y Sonidera Central presentan All-In. Un podcast sobre la historia del deporte en México, con el maestro Juan José Sánchez. Llegamos al final de este recorrido por la historia de los equipos más populares del fútbol mexicano y de la selección nacional, y nos toca hablar de los mejores momentos de un representativo nacional en competencias extranjeras y en partidos inolvidables del equipo nacional. Este episodio lo vamos a empezar con la primera gran victoria de una selección, que en realidad no era selección, pero vamos a platicar al respecto de ello. En 1935, después del gran fracaso del Mundial de Italia, aquel episodio en Roma que ya relatamos en el episodio anterior, los jerarcas de la federación, en ese tiempo la Federación Central y sobre todo la Liga Mayor, preocupados por el buen nombre que México debería tener ante los países extranjeros, consideraron muy importante que se empezara ya a buscar victorias dentro de la arena internacional, evitar que estas derrotas por gran marcador, estas humillaciones como la de Estados Unidos en Italia, y por eso decidieron ir a la segura y participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que en ese año era el episodio inaugural del campeonato de fútbol. Anteriormente, en otros Juegos Centroamericanos había habido otros deportes, pero por la dificultad que representaba llevar a equipos completos, como en el caso del fútbol, que tenían que llevar a 13 o 14 personas para competir, pues estas primeras ediciones de los Juegos Centroamericanos no tuvieron participación de equipos de fútbol, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de la primera edición en el 26, que se celebró en México, no hubo torneo de fútbol. Pero bueno, regresando a 1935, los jerarcas deciden que lo mejor será llevar al equipo Necaxa, que había sido campeón de todo en 1935, ese equipo recordado en la parte popular como los 11 hermanos. A ver si me ayudan ustedes, que no se me olvida. Campeones de Copa, campeones del Distrito Federal, campeones nacionales, campeones centroamericanos y campeón de Liga. 5 campeonatos en un año. El año 35. El Necaxa era francamente invencible. Mi querido compañero y amigo de entonces, Paco Martínez de la Vega, le puso el mote de campeonísimo. Va a jugar en estos centroamericanos del Salvador en 1935 con 3 jugadores que eran refuerzos. El caso de Tití, el caso de Perro Ortega y el caso de Alfonso Riestra, el portero del cual ya platicamos anteriormente. El primer partido, México se enfrenta contra Honduras y gana 2-1 de manera muy complicada. Fue un partido lleno de faltas, lleno de ocasiones perdidas por parte del combinado nacional, del Necaxa disfrazado de selección mexicana, pero bueno, se pudo conseguir el triunfo. Le ganan también fácilmente
al equipo local, El Salvador, por 8-1, y al final terminan por vencer en el torneo. El penúltimo partido del torneo era contra Cuba que se le gana 6-1, y aquí sucede una cuestión muy característica. Los cubanos van a quejarse con el comité organizador y se quejan de que los mexicanos habían hecho trampa, debido a que en ese equipo del Necaxa también habían llevado a Julio Lores. Julio Lores era un jugador peruano que de hecho ya había participado hasta en un mundial, en el Mundial de 1930 con su selección, la selección peruana, y pues ya para la época 1935 había sido contratado por el Necaxa, tenía su trabajo en la Mexican Light and Power Company, ya era un jugador hecho y derecho del Necaxa, y pues lo acusaron los cubanos, que pues conocían a Lores, habían jugado algunos contra él en algunas visitas que habían hecho equipos cubanos para celebrar partidos amistosos en México. Dijeron esto es una trampa y metieron esa queja a los organizadores. Y los mexicanos, por supuesto, le hicieron quite a esta queja a través de pues una astucia interesante. Lores para ese momento ya se encontraba casado con una mexicana que de hecho era hermana de un compañero de él del Necaxa, el Chamaco García. El Chamaco García también había acudido a estos Juegos Centroamericanos y pues dijeron es que él está casado ya con la hermana y eso le da ya derecho como mexicano. Para ese momento no se sabe si realmente ya tenía la nacionalidad, si ya había tramitado sus papeles o simplemente dijeron eso para que se evitaran cualquier tipo de problema. Aunque, obviamente, tiempo después, Julio Lores ya sería mexicano, ya tendría sus papeles de manera oficial, pero para el momento pues era toda una incógnita si realmente Julio Lores era mexicano. Así que podemos hablar que Julio Lores es el primer naturalizado en formar parte de la selección mexicana. Ya después vendrán otros más, como el Charro Lara en el 61. Después ya vendrán otros jugadores más modernos, como el caso de Gabriel Caballero, de Ciña, ahora de Germán Berterame con la selección actual. Pero el primero fue Julio Lores. Después de todo este episodio, donde los cubanos se quejan, la protesta no resulta válida y México llega a la final contra Costa Rica, equipo al que vence 2-0. Y con esto el Necaxa, disfrazado de selección mexicana, se proclama campeón de los Juegos Centroamericanos. La final fue dirigida, además, cabe mencionar, por un árbitro cubano, apellidado Fuenquinas, que según las crónicas de la época era lo peor que podía haber pasado en el fútbol internacional. Un personaje que no tenía ni idea, yo creo que era umpire o creo que era otra cosa, porque árbitro de fútbol no era. Marcaba faltas que no eran, luego los saques de banda, por ejemplo, los empezaron a hacer ambos equipos dentro del campo de juego, no marcaba fueras de lugar, un verdadero desastre este personaje. Y en la final, quienes anotan los goles es el caso de Pichojos Pérez, quien después de una gran jugada del Calavera Ávila con una triangulación que hacen con Chamaco García por la banda derecha, viene un centro y Pichojos Pérez remata a palo contrario del segundo poste hacia el primer poste para anotar el primer gol. Y el segundo también otra gran jugada del Calavera Ávila, en este caso con ayuda de Hilario López, el famoso Moco López, que pasa otra vez a Chamaco García y en un cambio de juego a Pichojos Pérez, centra y Tomás el Poeta Lozano remata y logra con ello vencer al arquero Tico para el segundo gol. Y eso pues bueno, fue el gran acabose para los mexicanos que pues lograron por fin tener su primer triunfo internacional, la medalla de oro centroamericana. Tiempo después, en 1938, vendrá la gran decisión del fútbol mexicano. Por una parte, estaba la posibilidad de participar en la eliminatoria para ir al Mundial de Fútbol de Francia 38 y por otro, defender el título centroamericano obtenido en 1935. También se da en ese momento un problema con naciones sudamericanas.
era prácticamente un hecho que Argentina iba a organizar el Mundial, además con la tradición futbolística que tiene este país, pero pudo más la mano fuerte del jerarca de la FIFA, Jules Rimet, quien decide que el Mundial sea jugado en su país, en Francia. Esto molestó muchísimo a argentinos, a uruguayos y a muchas otras naciones que boicotearon el Mundial de Fútbol. Y los únicos que no lo hicieron fueron las dos selecciones que terminarían representando a América en ese campeonato de 1938. Me refiero a la selección brasileña y en el caso de Norte, Centro y el Caribe fue la selección cubana, quienes terminaron yendo a ese Mundial. Y cabe mencionar que tuvo una extraordinaria participación en ese Mundial, empatando con Rumania y teniendo bastantes resultados importantes, en la que sería, hasta el momento, la única participación de la isla en mundiales de fútbol. México entonces decide respaldar este boicot argentino ante el Mundial, aunque en realidad México no quería ir al Mundial porque sabía que no tenía el nivel para poder competir. Y pues además de que los viajes eran muy largos, tenían que ir hasta Francia, era más sencillo ir a Panamá a jugar en los Juegos Centroamericanos. Además que pues se prometía que podían ganar el campeonato de fútbol en los Juegos Centroamericanos y no perder por golizas en Europa. Cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe, Ciudad de Panamá, Panamá. La cuarta edición de los Juegos se celebró del 5 al 4 de febrero con 1.216 atletas varones y 187 mujeres de 10 países, con el debut de Colombia y Venezuela, con el retorno de Jamaica y la ausencia de Guatemala. El programa deportivo aumentó a 18 con la inclusión del polo acuático, levantamiento de pesas, ciclismo, frontenis, compitiendo por primera vez las mujeres en el atletismo y la esgrima. En el primer partido de los Juegos Centroamericanos le ganan a Colombia 3-1 y aquí hay un detalle interesante, porque en este partido de Colombia es la primera vez que juegan y anotan en un mismo partido el Pirata Fuente y Horacio Casarín, los primeros grandes ídolos del fútbol mexicano junto al Trompo Carreño. Estos dos personajes serían claves en la historia del fútbol mexicano. Casarín era muy joven, todavía no sucedía aquella lesión aparatosa que sufrió un año más tarde en el episodio aquel de la quema del Parque Asturias, donde le rompen la rodilla y está prácticamente un año fuera de las canchas, y que se dice que después de eso ya no fue el mismo, aunque claramente siguió siendo un extraordinario jugador, pero que sus condiciones daban para mucho más, pero pues esa lesión de rodilla no permitió conocer su potencial máximo. Después le ganan a Venezuela 1-0 con gol de Manolo Alonso, otro personaje que no era mexicano, tenía raíces españolas y ya llevaba mucho tiempo jugando en México para el Club España, pero pues también tenía un pasado español. Le ganan otra vez por goleada a El Salvador con goles del Tití García, de Argüelles y Casarín, y finalmente con Panamá empatan a 2 en un partido bastante extraño, donde hubo agresiones en contra de los mexicanos, le pegaron al Perro Ortega, también lesionaron a Antonio Aspiri y al portero el Pipiolo Estrada, quien era el que paraba ese día, el portero del Necaxa. Y además que la cancha era rarísima en ese lugar, era como una especie de deportivo. Eran raras porque además a un lado de la cancha de fútbol había otras canchas que estaban celebrando partidos de los propios Juegos Centroamericanos. Entonces las pelotas de las canchas de básquetbol que estaban al lado, había una cancha de béisbol, llegó a irse la pelota de béisbol también a la cancha de fútbol mientras se celebraban los partidos. Un verdadero desastre lo que estaba sucediendo en ese partido contra Panamá, que empatan a 2. La forma de juego que se tenía en este momento era que eran 2 grupos y al final llegaban al partido decisivo los ganadores de cada grupo. Y eso permitió que México llegara a la final contra Costa Rica. Y en esta final juega con Costa Rica 3 personajes interesantes. Primero jugaba Rodolfo Muñoz Butch, quien tiempo después será una figura importantísima del Club España,
además de ser uno de los pilares fundamentales en los primeros años de los Pumas de la universidad, como ya lo platicamos en el podcast dedicado a este equipo. También jugaban ahí en Costa Rica los gemelos Bolaños, que en aquel entonces eran figuras en el fútbol chileno. Golearon a todos los equipos, golearon a Panamá, golearon a Venezuela, y esto provocaba que el empate le diera el título a los costarricenses. Sin embargo, México logra ganar 2-1 con goles de Horacio Casarín. El primero a pase del Picos López Herranz, quien será hermano del que posteriormente se convertirá en el director técnico de México, Antonio López Herranz, y en el segundo gol recibe un pase de Tití García para conseguir este ansiado título. Y otro detalle interesante es que en este viaje, Tití García se enamora de la aeronáutica. Fue un viaje hecho en avión por la delegación mexicana y Tití García, maravillado con estos aparatos, se inscribe para volverse piloto aviador y eso hace que abandone el fútbol. Este gran jugador del América y que era en ese tiempo la figura principal de los muchachos de Santa María la Ribera, deja el fútbol para convertirse en piloto aviador. Después de haber estado un rato jugando en Argentina con el Vélez Sarsfield, deja las patadas y se convierte piloto y a partir de ahí pues será uno de los pilotos comerciales más famosos en estos primeros años de la aeronáutica comercial en nuestro país. Y esta es la primera gran victoria de un equipo mexicano, de la selección mexicana, en un torneo de corte internacional. Por fin había un proyecto serio en la preparación rumbo a Suecia 58 que incluía una gira en Portugal y Antonio López Herranz, técnico en Suiza 54, se mantenía en el equipo para aportar su experiencia a un joven estratega, Ignacio Treyes. Don Antonio se repuso un poco de los males que lo aquejaban y fue así que se me pidió que se agregara a la selección como una especie de asesor, dado que él conocía Europa pues, de origen español y yo era mi primer salida del país, naturalmente era yo un novato. La década de los 40 y de los 50 fue muy difícil para el fútbol mexicano. A nivel internacional perdían prácticamente todos los juegos que jugaban. Hubo muy poca relevancia en torneos internacionales, los golearon en todos lados, en olímpicos, en mundiales, en panamericanos. En todos resultaban eliminados y por goliza. Sin embargo, la luz empezó a llegar al fútbol mexicano una tarde en Suecia en 1958. Esa tarde, México jugaba contra el equipo de País de Gales. Había llegado al Mundial México venciendo a los rivales de CONCACAF. Le había ganado a Costa Rica el pase para llegar al Mundial, pero en el Mundial pues no le daban esperanzas de nada, y mucho menos después del grupo que le tocó. El anfitrión Suecia, País de Gales y Hungría. En el caso de Hungría había sido subcampeona del Mundial anterior, aunque ya no era el equipo tan poderoso como el de 1954, que después habría también sido campeón olímpico en 1956, pero con la decisión por parte del gobierno húngaro de cerrar las fronteras para sus jugadores, muchos antes de que sucediera esto, pues literalmente se escaparon del país para poderse ir al extranjero, como fue el caso de Ferenc Puskás, el caso de Kocsis, el caso de Hidekuti y otros jugadores más que abandonaron la selección. Sin embargo, seguía siendo una selección muy fuerte, la húngara. Y País de Gales, además, que pues era un equipo inglés, un equipo importante que tenía grandes jugadores en ese momento, como por ejemplo John Charles, quien para muchos hoy en día es el mejor jugador galés de todos los tiempos, por encima de Gareth Bale, por encima de Aaron Ramsey, por encima del que ustedes me digan. Muchos consideran a John Charles como el mejor jugador galés. Y por eso, cuando se va a la Juventus en ese año, tiene un pase récord hasta el momento, fue el fichaje más caro. 65,000 libras pagó la Juventus para llevarse a John Charles. Este día, cuando México debuta en el Mundial, pierde con Suecia 3-0, lo normal, y en el segundo partido juega contra País de Gales. En este juego, los medios británicos consideraban a Gales infinitamente superior a México. Además, había iniciado con empate el equipo galés, así que era muy sencillo que golearan a México. Y se filtró una información en el periódico Esto
que decía que los galeses iban a ganar como mínimo 6-0 en el partido en contra de México. Y no se equivocaron, empezó muy bien el partido para los galeses, ganando 1-0 desde prácticamente el inicio del partido. Sin embargo, México se repuso, empezó a atacar, empezó a buscar el arco rival. Vino un disparo por parte de Salvador Reyes que pegó en el travesaño y pues todo el mundo decía, bueno, México compitió, pero al final terminará perdiendo, como lo que sucedió en Suiza 1954 contra Francia. Pues decían, bueno, va a perder México. Faltaba el momento más importante, que es cuando en un centro desde la banda viene un centro al área y en el área Jaime Belmonte se levanta en medio de dos galeses. Belmonte se levanta, ya viene hacia abajo el flaco Belmonte y un poco inclinado hacia atrás y logra cabecear la pelota y meterla al poste contrario del portero. 1-1, los mexicanos estaban impresionados y ese día no solamente México empataba, nacía el famoso héroe de Solna, Jaime Belmonte. Jugador en ese momento del Cuautla, un equipo que pues había ascendido al máximo circuito en 1956. Belmonte jugó en esa última temporada en segunda y toda la vida del equipo arrocero, Belmonte jugó con ellos hasta el año 59, que desciende el equipo, se va a segunda división, pero Belmonte se queda en primera división contratado por el Irapuato. Juega en el Irapuato Belmonte desde ese año 59 hasta su retiro en 1972, que coincidió con el descenso del equipo fresero. Cabe mencionar que Jaime Belmonte también es uno de los pocos jugadores en la historia del fútbol mexicano en ser el máximo goleador de dos equipos distintos, el caso de Cuautla y el caso de Irapuato. Fue tal su amor por la ciudad de Guanajuato, por la ciudad fresera, que se quedó Jaime Belmonte a vivir allá en Irapuato. Puso una casa de deportes llamada Deportes Belmonte, que estaba a unas 5 cuadras del Estadio Revolución donde jugaba el Irapuato, y ahí se le veía ir y venir todos los días en bicicleta desde su casa a la tienda deportiva, y ahí se quedó en esa tienda hasta su muerte por cáncer en el año 2009. De hecho, pues es curioso porque después de este momento, el periódico Esto lanza una convocatoria para construirle una estatua al flaco Belmonte por el gran gol que había anotado a País de Gales, que había representado mucho. La iniciativa no tiene eco en nadie, no le construyen nada, pero tiempo después le van a construir una estatua afuera del estadio Sergio León Chávez, que hasta el día de hoy se mantiene en pie. Enrique Sesma mandó el centro, tuve la suerte de ver cabecear y meter ese gol. Era el primer empate y el primer punto de México en las Copas del Mundo. Historia y hazaña de nuestra selección. Acostumbrados a que no ganábamos, siempre perdíamos, conquistar un punto en la Copa del Mundo, pues en aquella ocasión nos pareció fabuloso. Un año después, en 1959, llega la primera victoria de resonancia internacional por parte de México, que es un triunfo en contra de Inglaterra, 2-1 en la cancha de Ciudad Universitaria. Los ingleses, todavía con esta idea de creadores del fútbol y de seres superiores a todos los que jugaban fútbol, a pesar de que ya habían perdido con Hungría en Wembley, a pesar de que les había ido muy mal en el Mundial de Brasil, a pesar de que en el Mundial de 58 no habían tenido un papel relevante, habían sido eliminados en el Mundial, pues de todas maneras ellos se creían superiores a todos. Armaron un tour americano para pues enseñarle a jugar fútbol a todas las naciones de América, ¿no? Esa era la idea que tenían estos ingleses. Van a estos partidos, van a Brasil, van a Perú, van a otros lugares y pues la gira resulta un fracaso rotundo para el equipo inglés. Perdieron con Brasil, perdieron con Perú y dijeron, bueno, pues vamos a México. Ya tenían obviamente el partido pactado y ahí pues la victoria será sencilla. Inicia muy bien, inician ganando 1-0 al equipo nacional con gol de Derek Ivan. Sin embargo, viene el segundo tiempo, México empieza a atacar
Y poco antes del descanso, Raúl Cárdenas empata de cabeza, un gran gol de Raúl Cárdenas, y en el segundo tiempo anota un gol Chava Reyes. Y con eso México gana, después de una gran jugada de Carlos González, un centro delantero importante del Atlas en ese tiempo, pelea con un inglés en la línea de meta, retrasa la pelota y Reyes anota con el arco totalmente libre el gol del triunfo. Este partido tiene algo más de sabor en la historia de los enfrentamientos con la selección inglesa. Los ingleses se quejaron muchísimo de todo lo que pasó en ese viaje. Se quejaron del calor, se quejaron del estadio, del campo, se quejaron del hotel, se quejaron de absolutamente todo. Y para muestra vamos a platicar algunas anécdotas que le surgieron a ese equipo inglés, donde cabe mencionar venía Bobby Charlton, que era un jugador que para muchos fue el mejor jugador en la historia de la selección inglesa, que después será campeón en 1966. Otro que también será campeón y que vino a ese partido del 59 fue Jimmy Greaves. También venía John Haynes, un delantero muy importante en la época. Inglaterra venía con sus mejores figuras. Y regresando a la anécdota, un jugador de Inglaterra, un medio, Ronnie Clayton, un día antes del partido, le pareció algo bueno ponerse al sol en un camastro ahí en su hotel, y este personaje pues además no estaba acostumbrado a una temperatura tan alta, no sé si era tan alta en la Ciudad de México, pero bueno, pues quizás unos 28 grados, 27 grados. El caso es que este personaje se pone al sol y le aparece una gran cantidad de ámpulas en la espalda. El personaje estaba llorando de las ámpulas y lo peor de todo, en el partido contra México al día siguiente se le empiezan a reventar las ámpulas. Los ingleses no tienen otra opción más que llamarle al médico mexicano pues, para que le ayude al inglés. Y a este personaje, ¿no?, le salió lo mexicano al doctor y le puso crema de menta en la espalda. Imagínense el ardor que tuvo el señor Clayton en la espalda. Cabe mencionar, ¿no?, que pues, además obviamente el jugador no pudo seguir en el encuentro. Esto provocó que a partir de ese momento la selección inglesa tomara la decisión, por consejo del entrenador, de llevar a todos los partidos, ya sean de local o de visitante, de gira, de torneo mundial, a un médico. Fue la primera vez que se determinó esto, lo cual pues es bastante curioso. Y bueno, pues al final México vence y fue la primera gran victoria de México a nivel internacional. Mexico on the attack, Arellano trying to get it into González, and Wright having a bit of trouble, and González has got in, it's going to be a goal, yes. Y para terminar esta parte, vamos a platicar de México en Chile 62. Pero para ello tenemos que hablar de manera específica de ese mundial. Chile, la alegría ya viene. Chile, la alegría ya viene. Los años 60 fueron muy relevantes para el equipo mexicano. El primer gran episodio fue en el Mundial de Chile 62. México venía, y hay que decirlo así, ya de un roce internacional muy importante. Desde 1957, Guillermo Cañedo, quien era ya para el momento, el 62, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, se había dado a la tarea de promover torneos internacionales que sustituyeran a las visitas de equipos extranjeros que venían a jugar. Un equipo extranjero venía a jugar contra varios equipos mexicanos y tenían una serie de 5 o 6 partidos en México. Y Cañedo dijo, pues ¿por qué mejor no contratamos al menos a otro equipo más para que sea un pentagonal o un cuadrangular o un pentagonal que podamos llevar a cabo en México con estos equipos y así darle mayor impacto, mayor juego a las oncenas mexicanas? Tuvimos en estos torneos al Peñarol, vino también el Botafogo, vino el Santos con todo y Pelé, vino también el UDKLA de Checoslovaquia, vino la selección de Moscú,
vinieron equipos extraordinarios a jugar a México en estos cuadrangulares en su primera versión, pentagonales a partir de 1958 y hexagonales después de 1962. Y obviamente, pues el gran resultado, lo que más se recuerda, es el pentagonal de 1961, donde el Necaxa le gana al Santos de Brasil 4-3 en Ciudad Universitaria, y que bueno, pues es uno de los resultados más relevantes en la historia de estos torneos. Aunque, cabe mencionar, es bastante injusto solamente rescatar esto, porque por ejemplo el Atlante en la versión de 1962 le ganó al Botafogo con Garrincha, con Manga, con una extraordinaria cantidad de jugadores importantísimos de Brasil. Amarildo, media selección brasileña jugaba para ese Botafogo, y el Atlante le ganó a ese equipo, pero en la memoria quedó el 4-3 de el Necaxa al Santos, por la participación, por supuesto, del Rey Pelé. Estos torneos hicieron que México tuviera un roce internacional mucho mayor, aunque fuera a nivel de clubes. Sin embargo, para las eliminatorias a Chile 62, la FIFA determinó que solamente le iba a dar medio boleto a la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe, que ya para ese momento existía, llamada la CONCACAF. Al tener un nivel tan bajo, ¿no?, esta federación, determinaron que iban a tener medio boleto y iban a jugar un repechaje en contra de el que resultara el último de los clasificados de la Confederación Sudamericana. Entendiendo, claro, que el Mundial se iba a llevar a cabo en Chile, obviamente las naciones sudamericanas iban a poder participar de manera mucho más clara y además llevar más gente a los estadios, etc. En las eliminatorias de CONCACAF, México se enfrenta a Antillas Holandesas y a Costa Rica. Fueron muy fuertes las eliminatorias, de hecho México no gana de visitante en estas eliminatorias, pierde con Costa Rica 1-0 y empata con Antillas, pero afortunadamente para los mexicanos ganaron sus 2 juegos en casa y Costa Rica pierde con Antillas en este país, y pues bueno, eso provocó que México, a pesar de haber perdido con Costa Rica, por el empate con Antillas pudiera pasar a este repechaje contra Paraguay, que se enfrentó a México en partido a ida y vuelta. En la ida, que fue en el estadio de Ciudad Universitaria, gana México con gol de Salvador Reyes, y en la vuelta logran mantener el empate 0-0 y eso le da el pase al Mundial. Un Mundial que fue inolvidable para el equipo mexicano. Empezó además con un sorteo muy poco benévolo para el equipo mexicano. Estaba Brasil, campeón del mundo. Estaba España, que para ese momento tenía una gran selección con algunos jugadores que habían llegado a España en ese tiempo, extranjeros como el caso de Ferenc Puskás, el caso también de Alfredo Di Stéfano, que eran jugadores de otra nacionalidad, pero que ya llevaban años jugando en España y que, pues como en aquel entonces no existía la normatividad de la FIFA, que si jugabas con una selección ya no podías hacerlo con otra, por eso pudieron jugar ese mundial con España, a pesar de que uno era húngaro y el otro era argentino. Y el otro equipo era Checoslovaquia, que pues había tenido también gran participación en torneos, sobre todo en Juegos Olímpicos. En 1958 había despedazado a Argentina en la fase de grupos del Mundial de Suecia, así que bueno, pues era un grupo muy complicado para México. Empezó con Brasil por tercera vez en los últimos 12 años en el Mundial. Había perdido 4-0 en Maracaná en el 50, 5-0 en Suiza en 54, pero en 62 solamente perdieron 2-0, un partido bastante parejo y que la diferencia fue Pelé, que en 2 jugadas, en 2 regates, venció a México con sendos goles para el marcador final de 2-0. Pelé sintió la presencia de 2 adversarios y dejó pasar la pelota. Ahora el equipo mexicano ha fallado su servicio y Pelé se dispone a hacer una de sus clásicas jugadas. Pero la nube verde le ha quitado el balón y ahora, sin embargo, Pelé aprovecha un titubeo a un balón extraordinario y cae el primer gol en un titubeo mexicano. Cae el primer gol rematado por Zagallo, cabeceando, y cuando intervenía Raúl Cárdenas trataba de sacar la pelota sin conseguirlo. En el segundo partido México debió haberlo ganado,
tuvo varias oportunidades de gol, varias fallas por parte de los delanteros y en el último minuto, con el marcador 0-0, tienen un tiro de esquina a favor. Ignacio Treyes, el entrenador de México, va al tiro de esquina y le dice a Alfredo del Águila, que ni iba a cobrar, que pateara la pelota, que cobrara en corto, que hiciera algo para que el tiempo se terminara. Alfredo del Águila dice no haberlo escuchado. Treyes asegura que lo escuchó porque se ven las imágenes cómo se acerca Treyes a un lado de del Águila a decirle algo, pero del Águila cobra. Cobra a primer poste, cobra muy mal a primer poste. La pelota sale rebotada y le llega a Paco Gento. Y Paco Gento, con lo que le quedaba de piernas, a velocidad se lleva a toda la defensa mexicana por toda la banda izquierda, lanza un centro, el centro es rozado con la cabeza por parte del Gallo Jáuregui, que si no lo roza la pelota se iba a saque de meta, la roza el Gallo Jáuregui y le queda a Peiró, a Joaquín Peiró, la pelota en un penal en movimiento y Peiró no perdona y le ganan a México 1-0. Fue tal la desazón para Antonio Carvajal, que se veía por fin empatando y además de todo manteniendo su portería en cero por primera vez en su carrera en mundiales, que empezó a llorar, empezó a patalear, empezó a pegarle con las manos al piso. Estaba muy enojado la Tota Carvajal en ese partido contra España. Y en el último partido pues decían, bueno, pues México otra vez se quedará cerca, van saliendo poco a poco, van siendo más competitivos, pero bueno, no van a lograr nada más, porque además Checoslovaquia había empatado con Brasil y le había ganado a España, así que pues era un hecho que no iba a tener un resultado favorable el equipo mexicano. Y menos después de que antes del primer minuto México ya perdía 1-0. Perdía con un gol al segundo 15. De hecho, durante mucho tiempo, ese fue el gol más rápido en la historia de los mundiales, hasta el 2002, que Hakan Şükür, el delantero turco, anotó un gol más rápido. Pero antes de eso, este gol de Masek había sido el más rápido en la historia de los mundiales, segundo 15. Sin embargo, el equipo mexicano se levanta, empieza a jugar mejor y el Chololo Díaz empata el partido. Y Alfredo del Águila, a la media hora de partido, con una gran jugada individual, se da la vuelta en el área y logra vencer al portero Cruyff para el 2-1. Y así el partido siguió 2-1 hasta que al final cobran un penal por manos en el área y Héctor Hernández sentencia el 3-1 final. Por fin México había ganado un partido en un mundial. Y pues bueno, la celebración fue muy importante, Cañedo estaba extasiado, el propio Fernando Marcos, que había sido el relator del partido, estaba muy contento porque México por fin había tenido un triunfo en Copas del Mundo. Aunque si lo vemos a la distancia, México se quedó con las ganas de pasar a la siguiente ronda en el Mundial Andino, porque si hubiera empatado con España a 0, hubiera pasado a la siguiente ronda por diferencia de goles con respecto a Checoslovaquia. Pero bueno, el hubiera no existe. México termina como tercer lugar del grupo, por primera vez termina arriba de una selección en su grupo del Mundial. Y este es, sin lugar a dudas, de los episodios más grandes en la historia de las Copas del Mundo de México. Pero la década de los 60 no se iba a quedar ahí. Y en 1968 vienen otros triunfos muy importantes de la selección mexicana, pero de eso vamos a platicar porque tienen que ver más con el primer mundial organizado por México, el de México 70. Cruyff sobre la línea, el árbitro dando disposiciones. Serenidad, muchachos, serenidad, Héctor. Hay que irse metiendo el gol. Se cuadra, avanza y... ¡Gol mexicano, amigos! Engañó totalmente a Cruyff. Y de esta manera el marcador se pone 3-1 cuando ya el tiempo ha terminado prácticamente y México no tendrá absolutamente nada ni nadie que le pueda quitar esta victoria que tan legítimamente, con tanto trabajo, tan arduamente ha conquistado a base de organización, de tenacidad, de remontar un marcador adverso en el primer minuto. Esa victoria tan soñada, tan anhelada en tantos y tantos años de lucha. El partido ha terminado, amigos, y la primera victoria mexicana en Copa del Mundo es una realidad. Ahí está el marcador que debe llenarnos de orgullo. México 3, Checoslovaquia 1.
En los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 se da muy probablemente el nacimiento del fútbol mexicano moderno. El Congreso de la FIFA celebrado en la ciudad japonesa, México logra ganarle a Argentina la sede del Mundial para 1970. Esto provocó una gran algarabía en México, una gran desazón en Argentina, que pues decían cómo es posible que un país de tercer mundo, un país sin tradición futbolística, un país terrible, iba a ser sede del Mundial antes que los argentinos. Solamente que se le olvidó a Argentina decir que en ese tiempo, ¿no?, entre 1956 y 1966 tuvieron 4 gobiernos diferentes, 2 golpes de estado, tenían problemas económicos y un largo etcétera que olvidaron los argentinos mencionar. Pero bueno, eso no es algo que importe mucho en este podcast, hablar de Argentina. México logra ganar en 64 la sede. En 66 van al Mundial, tienen un Mundial decente, empatan 2 juegos, empatan con el equipo de Francia 1-1 con aquel gol de Borja, del famoso relato de Fernando Marcos de Borja, no falles Borja, gol de México, que además interesante porque el propio Fernando Marcos fue muy cuidadoso en ese relato de decir gol de México y no gol de Borja. El propio Borja platicó con Fernando Marcos y él fue el que dijo esta anécdota. Dicen, lo importante no era quién anotar el gol, no era el número que utilizaba el jugador, era el escudo que estaba defendiendo, y por eso habló del gol de México en aquel Mundial. Tratando de colarse, jugando, Borja, no falles, gol de México, gol de México, y miren ustedes, qué júbilo, gol de México, a ver si se lo anulan a este también, gol de México, y ahora es cuando, muchachos, Francia 0, México 1. También empatan el último partido de la fase de grupos 0-0 con Uruguay, que también México llegaba a ese último partido con posibilidades, aunque remotas, de pasar a la siguiente ronda. Tenía que ganarle a Uruguay 2-0, algo muy difícil, pero bueno, pues podía haberlo logrado el equipo nacional, pero bueno, terminó 0-0 ese partido, algunas pelotas en los postes que impidieron que México pudiera llevarse el triunfo en ese partido celebrado en Wembley. La preparación para 1970 fue muy importante y desde 1968 se planearon giras internacionales para la selección nacional. La primera gran gira fue la más exitosa de todas, que se celebró en Sudamérica. Fueron a jugar varios partidos y entre ellos jugaron contra Brasil y contra Uruguay, a quienes ya habían enfrentado tiempo antes en el Estadio Azteca, es decir, habían planificado una especie de partidos amistosos ida y vuelta, primero en el Azteca y después en las ciudades sudamericanas. También vino a jugar al Azteca Argentina, vino a jugar Chile después, vinieron a jugar muchas selecciones a México con la idea que pues iba a ser la sede del Mundial, entonces era importante tener contacto con la sede mundialista. México, como dije, va a Sudamérica y tiene 2 victorias fundamentales, una contra Uruguay en el centenario de Montevideo y la otra que sin duda alguna es la más famosa de todas, cuando México le ganó a Brasil de Pelé en el Maracaná. Muy pocos equipos, muy pocas selecciones pudieron ganarle a Brasil en el Maracaná teniendo a Pelé como participante del partido. No tengo el número exacto, pero no deben ser más de 3. Y una de esas es México, que en 1968, en octubre, va a Brasil en medio de la efervescencia por los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México y le ganan 2-1 al equipo verde amarela allá en el Maracaná. Con goles de el Chololo Díaz, un golazo de fuera del área, la prendió poquito atrás de la media luna y a la escuadra de la valla defendida por Félix anotó el primer gol y después empata Carlos Alberto, el capitán brasilero, de penal, y en el segundo tiempo una jugada que deja solo al Chalo Fragoso, que con un penal en movimiento anota el segundo gol. Y todo lo que pasó después fue aguantar el vendaval brasileño, aguantar al público, aguantar todo lo habido y por haber en ese partido, y pues México logró mantener el resultado de 2-1 y pues así venció al equipo brasileño.
Para muchos esa victoria fue la más importante de México en su historia, hablando de partidos amateurs, sin duda la más importante antes del Mundial de 1970, desde el inicio de la selección mexicana. Declaro solemnemente inaugurado el 9º Campeonato Mundial de Fútbol, Copa Jules Rimet. Para 1970, México queda en el grupo número 1, junto con la Unión Soviética, El Salvador y Bélgica. Se buscó que México tuviera una participación histórica. ¿A qué se referían los jerarcas del fútbol mexicano cuando hablaban de participación histórica? A pasar a la siguiente ronda. Eso era el objetivo que tenía este equipo. E hicieron todo lo posible para que eso sucediera. Lo primero era poner a México en el Estadio Azteca. Eso pues no resultó mucho problema porque México no se sorteaba como tal en la sede, sino que ya se colocaba en un espacio específico. Y eso provocó que México fuera cabeza de serie en la Ciudad de México. El gran problema es que se enfrentaba a dos selecciones europeas muy fuertes, el caso de la Unión Soviética y de Bélgica. Bélgica era el menos fuerte de los dos europeos, sin embargo, había tenido grandes resultados en 1969, que pues lo daban muchos como el caballo negro de Europa en ese tiempo para el Mundial de 1970. En el primer partido, México empata con la Unión Soviética 0, un partido aburridísimo, no hubo más que una jugada de gol en todo el partido, un cabezazo de Horacio López Salgado, que además atrapó el portero ruso bastante fácil, pero fuera de eso no hubo nada más en todo el partido, un 0-0 infumable, horrible ese primer partido. El segundo partido México empieza a jugarlo muy nervioso, jugaba contra El Salvador, equipo que conocían de la CONCACAF, equipo que pues no mostraba ningún tipo de oposición a México. Sin embargo, en la primera etapa del partido, en el primer tiempo, El Salvador le pegó al poste 2 veces antes de que México pudiera abrir el marcador. Y abre el marcador además México con una gran polémica porque habían marcado un saque de manos a favor del Salvador. México cobra el saque de manos, a pesar de que el árbitro había marcado para El Salvador. Cobra el saque de manos México, se va el jugador mexicano, llega al área, le retrasa la pelota al Cabo Valdivia para que anote el gol y los salvadoreños se quedaron pasmados. No buscaron ir por la pelota porque el saque de banda era para ellos. Al final el árbitro cambió el saque de banda, se lo dio a México y así llegó el primer gol, el que rompió el cascarón. A tal grado llegó la molestia de los salvadoreños que amenazaron con abandonar el terreno de juego por esta decisión que había tomado el árbitro de cambiar el saque de manos a último momento. El segundo tiempo México pasó por encima del Salvador, metió otros 3 goles más, otro gol de Javier Valdivia, un gol de Ignacio Basaguren. Y pues bueno, México ya en ese partido pudo ganar fácilmente a la selección salvadoreña. Y el último partido jugaban contra Bélgica y en un penal también discutido, México gana con gol de Gustavo Peña su pase a la segunda ronda. Y aquí es donde viene lo curioso, lo interesante, qué pasó en ese Mundial de 1970. México 70 va a recibir de todo el mundo al campeón de los deportes. México quedó empatado con la Unión Soviética con 5 puntos a la cabeza del grupo. Tenían que decidir quién iba a quedar como primer lugar de grupo. En ese tiempo había el criterio que se llamaba goal average. El goal average era un poco distinto a lo que hoy conocemos como diferencia de goles. La diferencia de goles es básicamente los goles anotados, se le restan los goles recibidos y eso da la diferencia de goles.
En ese tiempo era el goal average, que era dividir los goles a favor entre los goles en contra y daba un número en decimal. Y ese número en decimal, pues quien tuviera el número más alto era el equipo que resultaba con la diferencia favorable. Y aquí viene la gran duda. Unos dicen que el criterio utilizado fue el goal average, que era mejor el de la Unión Soviética porque la Unión Soviética había anotado 5 goles y no había recibido uno solo. México había anotado 6 goles y había recibido un gol en el torneo. Eso provocaba que el goal average de los rusos fuera 5 y el de México fuera un poco menos, porque era dividir 6 entre 1 y daba 4 puntos y tantos. Entonces, el goal average de Rusia era 1 y el de México era 0 puntos y tantos. Bueno, el caso es que decían que el criterio era ese. Otros dijeron que el criterio fue un volado que se celebró entre los equipos de Rusia y de México para determinar quién iba a ser el primer lugar. Lo único que es algo certero y evidente es que en ese tiempo las reglas cambiaban a la mitad de la competencia. Es decir, que bien pudieron los organizadores de la Copa del Mundo, la gente de Cañedo y demás, hacer algo para que México quedara en primer lugar, o si no quedara en primer lugar, que mantuviera la localía en el Estadio Azteca. ¿Y por qué se dice esto? Por algo muy importante. México queda en segundo lugar y tiene que ir a jugar a Toluca contra Italia. Italia había sido líder de su grupo, el grupo 2, que se había celebrado en Puebla y en Toluca. México, como segundo lugar de su grupo, tiene que enfrentar al primero del grupo 2, que era Italia, y el segundo lugar del grupo 2, que era Uruguay, tenía que enfrentar a la Unión Soviética. ¿Por qué digo esto? Los uruguayos, después de los cuartos de final, se van a quejar porque ellos decían que debían haber recibido el partido de semifinales en el Estadio Azteca y que el partido entre Italia y Alemania se tenía que haber jugado en Guadalajara. Pero el comité organizador quería que Brasil se mantuviera en Guadalajara hasta la final y pues tomó la decisión arbitraria, según los uruguayos, de mantener a Brasil en Guadalajara y hacer que los uruguayos siguieran viajando. Porque, cabe mencionar, Uruguay jugó en Toluca, en Puebla, en Ciudad de México, en Guadalajara y terminó en el partido de tercer lugar otra vez en el Estadio Azteca. Tuvo 5 viajes el equipo uruguayo en espacio de 2 semanas. Y ellos estaban convencidos que la semifinal se tenía que jugar en la Ciudad de México. Por esto es que se puede decir, México claro que pudo haber hecho algo para que el partido contra Italia se jugara en el Estadio Azteca y no en Toluca. Claramente se pudo haber hecho algo. Y aquí es donde viene la segunda parte de la historia. Se dice que entre los pasillos gubernamentales, Gustavo Díaz Ordaz no quería que el partido contra Italia se celebrara en la Ciudad de México. ¿Por qué? Por 2 cuestiones muy importantes. Primero, por el movimiento estudiantil del 68, que había sido muy complicado con la toma de las calles, con todo lo que sabemos que sucedió en Tlatelolco. Pero en 1970, en el partido contra El Salvador, y sobre todo después del partido contra Bélgica, en el cual México pasa a la siguiente ronda, son las primeras grandes celebraciones en el Ángel de la Independencia. Es ahí donde nace esta tradición de ir a celebrar al Ángel después de esos partidos contra El Salvador y sobre todo contra el caso de Bélgica, donde sí fue una verbena popular, se cerraron calles y demás. Pero pues como siempre pasa en estas celebraciones, hay algunos pasados de listos que empezaron a hacer desmanes ahí en Reforma. No, pues que se metieron a alguna tienda, robaron algo, quebraron algunos vidrios, se subieron a la diana, ¿no? Hubo algunos detalles ahí parecidos a lo que se puede ver en la película de los Caifanes, más o menos así, ¿no? En esa celebración. Y Díaz Ordaz tenía mucho miedo que si México no pasaba a la siguiente ronda, esa celebración se tornara en un levantamiento popular. Así que lo mejor era que el partido fuera lejos de la Ciudad de México, o al menos fuera de la Ciudad de México, para evitar que el público tuviera esta reacción tanto de efervescencia pública si ganaban, como de algún tipo de violencia si perdían. Y que por eso decidió que el partido se celebrara fuera de la Ciudad de México en Toluca, y que bueno, por esto fue todos los movimientos de las sedes.
a decir verdad, todo entra en el terreno de la sospecha. Tanto si fue por golaveraje, si fue por sorteo, si fue por decisión gubernamental, si fue por el propio comité organizador que se celebraran así los partidos. El hecho es que México tiene que ir a jugar a Toluca contra Italia, e Italia le gana a México 4-1, a pesar de que México empezó ganando ese partido, pues Italia fácilmente le dio la vuelta con un pésimo trabajo del portero Calderón de México, y pues bueno, esa fue la historia de entre los 60s y los 70s de México, y que es importante mencionar porque es la primera vez que México puede llegar a una segunda ronda del Mundial. Terminó el partido, victoria italiana, y Luigi Riva festeja, se abraza a Domenghini, tan felices los italianos, dicen pasamos, enhorabuena italianos. Según la costumbre europea, se besan entre sí fraternalmente. El público partidario de la escuadra azzurra grita Italia, Italia, Italia. El equipo mexicano puede retirarse a sus vestidores, abatido pero no dominado. Tierra que se viste de su historia y tradición, ofrece a quien la quiere su antiguo corazón. Brindemos un aplauso a la entrega y el fútbol, que deja en nuestras almas su fuerza y su pasión. México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86, México 86, el mundo unido por un balón. Uno de los logros más importantes, quizás no en la cancha, pero sí en el pantalón largo, fue que México pudiera ser sede, único país en la historia de ser sede en 3 oportunidades distintas. En 1970, en 1986 y en el año 2026. La de 86 fue bastante curiosa, bastante distinta, porque en realidad el Mundial se tuvo que haber jugado en Colombia. El gran problema con Colombia fue que tuvo bastante tiempo para poder planificar la Copa del Mundo. Un tiempo que pues solamente fue superado por el que tuvo España en 1982, porque España recibió la sede desde 1966, es decir, tuvo 16 años para preparar la Copa, pero los colombianos no se quedaron muy atrás, ellos tuvieron 12 años porque recibieron la sede en 1974. Sin embargo, entre 1974 y 1980 no hicieron absolutamente nada para poder terminar con las obras y los requerimientos que se tenían. Es importante decir que a partir de 1982, la FIFA determinó cambiar la cantidad de selecciones de 16 a 24. En el 74, cuando Colombia lanza su convocatoria para ser sede del Mundial, tenía la idea de que iban a ser 16 selecciones. La FIFA, en su famoso cuaderno de cargos, solicitaba que los países sedes tuvieran estadios de mínimo 40,000 personas, 2 de 60,000 y otros 2 más de 80,000 personas. Es decir, 8 estadios de 40, 2 de 60, 2 de 80. 2 estadios en total. También se tenía que construir en alguna ciudad, la que fuera la más importante del evento, una torre de comunicaciones. Tenía que haber una flotilla de limusinas para todos los directivos de la FIFA, todos los directivos de las distintas selecciones que iban a participar. Tenía que haber una red ferroviaria para comunicar a todo el país, red de carreteras también en excelente estado de autopistas para poder comunicar a todo el territorio nacional. Pidieron también la congelación de las tarifas hoteleras durante todo el año del evento para promover con esto el turismo y que la gente del extranjero pudiera tener desde inicios de año ya una certeza de cuánto iba a ser el costo del alojamiento en la ciudad sede que ellos quisieran acudir. El gobierno colombiano en realidad no quería gastar en este mundial. Y lo que hizo fue crear, más o menos a la usanza argentina para 1978, un ente privado para que fuera este ente el que se encargara a través del financiamiento de las empresas de toda la construcción de la infraestructura del mundial. Pues, en realidad las empresas no estuvieron muy interesadas en participar, pero el gobierno había dado su palabra que las empresas iban a participar aunque no tuviera certeza de ello. Entonces, para 1982, con las empresas totalmente fuera de la jugada, un gobierno que no quería gastar en esto,
el presidente colombiano Belisario Betancur, quien había llegado precisamente en ese año del 82, en octubre decide que no van a organizar el torneo. En un comunicado agresivo, en un comunicado muy duro en contra de los jerarcas de la FIFA, dijo que pues no estaban ellos al servicio de las transnacionales del fútbol, ¿no? Y que pues no iban a ceder ante, lo calificó como caprichos de la Federación Internacional para poder celebrar el torneo en Colombia, y por eso declinaba la sede. Y la FIFA pues tenía literalmente una paloma en la mano, ¿no? Un cohete en la mano, y pues no sabía qué hacer con él. Por la cuestión de la rotación de continentes, no se podía llevar a cabo en Europa. Asia y África no eran opción para poder mantener un mundial, así que la única forma, el único espacio que tenía la FIFA para poder organizarlo era en Norteamérica. Así que pues le dijo a Canadá, a Estados Unidos y a México que pues si les interesaba a alguno de esos países lanzar algún tipo de convocatoria. Canadá dice que sí, pero al final declina, no tenía la infraestructura suficiente. Estados Unidos dice que sí. Estados Unidos va a rivalizar con México para ver quién se queda con esa Copa del Mundo. Sin embargo, hay un elemento muy importante. Estados Unidos para ese tiempo no tenía una liga profesional, no tenía arraigado el fútbol en su país y además tenía que organizar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 84. Entonces todo esto fue bastante influyente para que Estados Unidos al final pactara con la FIFA quedarse con el Mundial de 94 y pues dejarle a México la sede del 86. Sobre todo para poder ir poco a poco calentando el fútbol en Estados Unidos. Tenían al menos 8 años más para poder posicionar al fútbol como algo interesante para la sociedad de Estados Unidos. Y México, que pues tenía todos los requerimientos de la FIFA, pudo mandar su solicitud, recibir la solicitud por parte de la FIFA, y en mayo del 83 México es elegido por unanimidad como sede de la Copa del Mundo de 1986. El equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo demostrará. Con estadio y ambición, con arrojo y con valor, jubilosos desde el anfitrión. Con entrega y con fibra, con afloja y con corazón. Y ante todo, por delante, el ambicionar el gol. A partir de ese momento, se nombra como director técnico de la selección a Bora Milutinović, y Bora Milutinović se quedó con los jugadores prácticamente un año completo antes del Mundial, con todos los jugadores de la selección, a excepción de Hugo Sánchez, que jugaba en ese tiempo en el Real Madrid. Todos los demás estuvieron al servicio de la selección. Se jugó todo un torneo completo sin seleccionados para que México pudiera prepararse. Se fueron de gira a los lugares más insólitos. Jugaron en Jordania, jugaron en Irak, jugaron en Australia, jugaron en Nueva Zelanda, jugaron en donde usted se imagine, ahí jugaron. En Europa, en Sudamérica, en todo el mundo México estuvo participando en distintos partidos con resultados sobre todo malos, hay que ser sinceros, ¿no? Incluyendo una goleada de 5-0 con Italia en Roma. Y pues bueno, esto provocó que se tuvieran algunas dudas de la participación mexicana en el Mundial, pero con la esperanza de que Hugo Sánchez iba a salvar a la selección, ¿no? Iba a salvar a la selección con su gran trabajo en Europa. Al final, México en el Mundial tiene una buena participación, hasta ahora la mejor participación en la historia de la selección mexicana. Logra ganar 2 de sus 3 partidos en primera ronda, le gana a Bélgica 2-0, le gana a Irak 1-0 y empata con Paraguay 1-1. Esto hace que México quede en primer lugar en la segunda ronda, pero los organizadores, recordando lo que había pasado en 1970, apostaron a que México iba a quedar en segundo lugar de su grupo y no en primero. Y esto, pues obviamente, iba a repercutir en la forma de establecer los calendarios. Porque de haber quedado en segundo lugar, México hubiera tenido todo el calendario completo en el Estadio Azteca, que fue el calendario que tuvo en este caso el equipo paraguayo. Paraguay pasa como segundo lugar
y enfrenta a Inglaterra primero en octavos de final. Luego Inglaterra le gana a Paraguay, Inglaterra enfrenta a Argentina en los cuartos de final, en aquel juego de la mano de Dios de Diego Maradona. Argentina, que le ganó a Inglaterra en ese partido, juega la semifinal contra Bélgica en el Azteca y la final contra Alemania. Ese era el camino que en teoría México podría haber tenido en la Copa del Mundo. Pero al haber quedado en primer lugar, el primer partido de la segunda ronda se iba a celebrar en el Estadio Azteca contra algún tercer lugar y después tenían que ir ya al interior de la República. Primero a Monterrey y de ganar en Monterrey le tocaban las semifinales en Guadalajara. México en los octavos de final le gana a Bulgaria con, para muchos, el mejor gol en la historia de los mundiales de México, una tijera de Manuel Negrete soberbia desde fuera del área, y con un gol de Raúl Servín, México le gana 2-0 a Bulgaria y después tiene que ir al estadio universitario en Monterrey, en San Nicolás de los Garza, que está pegado a Monterrey, y pues ahí México pierde en penales después de un partido muy tenso con Alemania, un 0-0, con un gol anulado de mala forma al Abuelo Cruz, y pues México así pierde la posibilidad de llegar a semifinales, que hubiera enfrentado a la selección francesa, que en ese momento era campeona de Europa, que termina perdiendo con Alemania y Alemania perdiendo con Argentina la final del mundo en el Estadio Azteca en 1986. Y pues bueno, esta selección del 86 tuvo una participación histórica en los mundiales que pues hasta ahora ha sido la mejor en la historia del fútbol mexicano. Hugo de espaldas al marco, siempre tiene que tirar, barrida defensiva de Dipitro. Recoge Rafael Amador, crece la presión. Amador al frente para Manuel Negrete. En esta jugada para Aguirre, Negrete. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Manuel Negrete! En 1993, México tuvo una participación histórica en la Copa América. Pero lo interesante de este evento es que México pudo no haber participado en esta celebración de corte panamericano. Cuando llegan los jerarcas Emilio Maurer y Francisco Ibarra a dirigir la Federación Mexicana de Fútbol, se generó todo un terremoto en la Federación Mexicana, porque era el primer momento en el cual dejaban de lado todo lo que olía a Televisa desde prácticamente la época de Guillermo Cañedo y tenían una nueva forma de ver las cosas, a tal grado que la selección mexicana no fue transmitida por Televisa, sino que le dieron los derechos a Imevisión, la cadena que después sería TV Azteca, con José Ramón Fernández y toda su gente. Fueron los que transmitieron los Juegos de México en aquel momento, en 1992. También estos dos jerarcas son los causantes de la llegada de César Luis Menotti a Dirección Técnica de México. Durante el 92, una gran época donde Menotti marcó un paradigma y tuvo un gran resultado, pero pues al final del 92, Televisa y la gente cercana a Televisa buscaron pues dar un golpe en la mesa y hacer prácticamente un golpe de estado dentro de la federación a través del encarcelamiento de Emilio Maurer. Y esto provocó que Menotti se fuera de la selección mexicana y llamaran a Miguel Mejía Barón para sustituir al Flaco. Mejía Barón, que venía de ser campeón con Pumas, campeón de Copa con Monterrey, tenía muy buena posición a los Rayados, que llegarían a la final de ese torneo, pero ya con el auxiliar de Miguel Mejía Barón. Antes de la Copa América se da la primera edición del famoso draft del fútbol mexicano. Y en este draft, que siempre se habló que era un evento denigrante para el jugador y era un evento que era lo peor que podía haberle pasado al fútbol mexicano, porque pues dejaba a los jugadores al mejor postor, ¿no? Quien pagara más por ellos, el jugador se tenía que ir por este equipo. Las reglas eran muy simples en el draft. Los jugadores tenían derecho a recibir ofertas por parte de los equipos. Era como una especie de subasta abierta. Y si llegaban dos equipos empatados en primer lugar ofreciendo la misma cantidad de dinero por el jugador se iba con el equipo que haya quedado menor rankeado dentro de la tabla general del torneo anterior.
Y bueno, pues esto provocó mucha molestia porque los jugadores ya no podían contratarse con el equipo que mejor les pareciera, sino que tenían que contratarse con el equipo que le tocara básicamente. Y los seleccionados nacionales además iban a tener un draft particular donde únicamente los seleccionados iban a participar en ese draft. La molestia fue tal que pues hubo muchos jugadores que intentaron hacer una huelga para evitar ir a la Copa América. Y se dio un famoso episodio donde dos jugadores, Roberto Ruiz Esparza y Carlos Hermosillo, estaban a favor de que la selección jugara. Por el otro lado estaba Hugo Sánchez, que decía que había que rechazar a los directivos y al draft. El caso es que, bueno, se ponen de acuerdo literalmente 2 horas antes de abordar el avión. El avión estaba esperando a que México terminara de discutir la selección para ver si iba a ir o no iba a ir a Ecuador. Terminan aceptando las condiciones, premios de por medio, por supuesto, y la selección viaja a Ecuador en papel de víctima, porque en realidad era la primera vez que participaba, era también un momento complicado desde el punto de vista federativo. Empiezan perdiendo con Colombia 2-1 con un gol, el famoso fantasma de Machala, que no entró la pelota en un tira-tira allí en el área, pero que fue marcado como gol y por eso pierde México. Después empata con Argentina a 1 gol y con Bolivia a 0. Y esto le permite pasar como mejor tercer lugar, aunque hay que decirlo, que esto es importante, pasó porque literalmente así decía el reglamento de competencia. Los terceros lugares se van a rankear entre sí y los 2 mejores terceros lugares de los 3 grupos van a pasar. Pero en realidad Chile, que había quedado 4º lugar en su grupo, tuvo mejor participación que México en la Copa América. Desafortunadamente, los chilenos quedaron fuera. Eso permitió que México pasara a mejor tercer lugar. Enfrentó a Perú, le ganó 4-2 en el mejor partido de la selección en esa Copa América. Después le gana al local Ecuador 2-0 con goles de Hugo Sánchez y de Ramón Ramírez en un diluvio en Guayaquil. Y finalmente pierden con Argentina 2-1 con 2 goles de Batistuta y 1 de Benjamín Galindo, y se quedó a la orilla México de poder haber logrado el campeonato de esa Copa América. Pero ahí empieza un gran romance con la afición mexicana que, pues, a la llegada de la selección los ponen en un camión descapotable y van del aeropuerto a Los Pinos a ser recibidos por el presidente Salinas de Gortari, y pues en medio una gran fiesta popular de 3 horas o 2 horas de camino para llegar a Los Pinos en este camión descapotable. Y ese pues fue, sin lugar a dudas, de los últimos 30 años, de los episodios más impactantes en la historia del fútbol mexicano. El presidente reconoció el trabajo realizado por el director técnico de la selección mexicana de fútbol, Miguel Mejía Barón, quien dijo estar satisfecho con el desempeño del equipo y ante todo por haber provocado una unión entre el pueblo mexicano. Por ahí, dentro de toda esa multitud, alguien me entregó una tarjeta y leí y dice: un campeón no es el que obtiene un triunfo, sino el que unifica un pueblo. Eso no lo dije yo, eso lo dijo uno de tantos aficionados. En los últimos 30 años, México ha tenido participaciones relevantes en varios torneos, siendo sin lugar a dudas 2 las más importantes. La Copa Confederaciones de 1999, en la que siendo sede ganan el campeonato venciendo en una final épica e inolvidable a la selección brasileña 4-3 en el Estadio Azteca con un gran Cuauhtémoc Blanco. Quizás otro momento fundamental fue la Copa Confederaciones de 2005, donde compiten a un gran nivel y terminan en 4º lugar de esa competición, pero destaca por haberse logrado un triunfo internacional, sin lugar a dudas, la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Una selección que era el momento cumbre de una generación completa de jugadores extraordinarios que habían iniciado desde el Mundial Infantil en Perú en el año 2005, que ahora se llama Mundial Sub-17, que antes era el Mundial Infantil, y de ahí pues salieron jugadores como Giovanni Dos Santos, como Carlos Vela, como Héctor Moreno, otros jugadores más que participaron en ese Mundial, Efraín Juárez, etc. Este equipo logró llegar al Mundial Sub-20, tuvieron gran resultado también, pero no llegaron a la final. Y este equipo
ya como jugadores sub-23, llegaba a los Juegos Olímpicos de 2012. Hay que recordar que los Juegos Olímpicos, para no rivalizar con el Mundial, son eventos que tienen un límite de edad, que son los 22 años, y pueden recibir 3 refuerzos mayores, sin que haya límite de edad para estos refuerzos. Esta selección, antes de los Juegos Olímpicos, tuvo un gran papel en el Torneo de Esperanzas de Toulon. Ahí fue la selección mexicana, prácticamente toda la selección olímpica, ganaron ese Torneo de Toulon, pero después de ganar el Torneo de Toulon, tuvieron algunos partidos amistosos que fueron bastante malos, perdiendo 3 partidos antes de los Juegos Olímpicos, y se empezó a tener dudas de que este equipo realmente tuviera el empaque suficiente para poder tener unos grandes olímpicos. Es importante decir que desde el inicio de los Juegos Olímpicos se tenía la selección de fútbol como un posible ganador de medalla, precisamente por la calidad de sus jugadores, porque venían de estas 2 grandes triunfos de la selección sub-17 en el 2005, el Gran Mundial en Canadá en 2009, el campeonato también de sub-17 en 2011, así que México pues tenía razones para que en 2012 pudiera aspirar a un buen torneo. Como es costumbre, cuando hay relevancia, cuando hay posibilidad de ganar algo, México empieza mal los torneos. Empató a 0 con Corea. Después logra ganarle a Gabón gracias a un penal de Giovanni Dos Santos, le gana 2-0 y ahí pues como que empieza a respirar la selección de que tiene posibilidad de pasar. En el tercer partido se enfrentan a Suiza, tenían que empatar contra el equipo suizo, pero logran ganar con un gol de Oribe Peralta, que llegaba como la gran sorpresa del torneo, llegaba como uno de estos 3 jugadores veteranos, junto con Carlos Salcido y el portero Jesús Corona. Y pues bueno, Oribe Peralta en ese momento era el mejor delantero de México, pero pues apenas empezaba a surgir como la gran figura, ya grande, pero era los primeros torneos en los que había resultado relevante. Ya en la segunda ronda, México tiene un partido bastante complicado contra Senegal. Ganaban 2-0 y faltando pocos minutos para terminar el partido, Senegal le empata a 2 goles, se van a tiempos extras y en tiempos extras un gran gol de Giovanni Dos Santos y otro muy buen gol de Héctor Herrera permiten que México pueda llegar a la semifinal. Pero sin lugar a dudas, ese partido contra Senegal fue el punto más relevante porque pues le permitió ver a este grupo que tenía la posibilidad de levantarse de momentos complicados. En la semifinal con Japón perdían 1-0 y después de manera notable le dan la vuelta al partido con goles de Marco Fabián, de Oribe Peralta y de Javier Cortés y le ganan a una muy buena selección japonesa, pero pues México ese día fue claramente superior. Y en la final contra Brasil pues es recordada por muchas personas, un gran partido de Oribe Peralta que anota 2 goles en esa final y México pues en realidad nunca vio en riesgo el partido porque prácticamente desde el primer tiempo con los goles de Peralta, Brasil estuvo inoperante durante todo el partido, un Brasil con Neymar, con Hulk, con grandes jugadores y pues al final es este último Hulk el que anota ya en tiempo de reposición el gol de la honra y pues cabe mencionar que para ese momento fue el gran fracaso en la historia de Brasil porque desde el inicio de los Olímpicos hasta 2012 Brasil el único trofeo que le faltaba de fútbol era ese. Había ganado infantil, juvenil, mundiales, confederaciones, Copas América. Todo lo que había jugado Brasil lo había ganado. Lo único que le faltaba ganar era la medalla de oro de unos Juegos Olímpicos. Y México lo derrotó en esa final y postergó, al menos por otro ciclo olímpico, que Brasil pudiera ganar una medalla de oro. Tiro libre a México, es importantísimo, fundamental, puede ser el título, llega entonces el centro, remate de gol, gol de oro, gol de oro, gol de Oribe, gol.
se entierren juntos, Oribe. Por el amor de Deus, el carnaval es mexicano. ¿Dónde están los tamborcitos? ¿Dónde están las garotas? ¡Adeus, doctor! Si te pido, por favor, que no se ha convertido en una fiesta. En 2026, México será, por primera vez en la historia del fútbol, sede de 3 mundiales. Esto sin lugar a dudas deja parado al fútbol de este país como uno de los más relevantes del mundo. Si bien en resultados, pues México no es una selección que sea top mundial, nunca ha ganado un mundial, no ha estado ni siquiera en semifinales de una justa mundialista, pero pues México siempre ha sido un gran animador, siempre ha sido un equipo que pues ha peleado en los grandes eventos, que pues lleva prácticamente 40 años de ser un equipo que está ahí en las segundas rondas, ¿no? A pesar de que en el último mundial no se pasó a la siguiente ronda, pues llevaba un récord que solamente tenían Brasil y ellos de haber pasado a segunda ronda desde 1994. Este podcast lo diseñamos para celebrar el fútbol en nuestro país. Y pues pensamos que lo mejor era dar a conocer la historia de los equipos más populares de este fútbol mexicano y también hablar de la selección. Porque el fútbol es un fenómeno de masas, es un fenómeno que le afecta a gran parte de la gente, porque inclusive aquellos que no son muy cercanos al fútbol, cuando llegan celebraciones como los mundiales o las finales, o que haya equipos populares que tienen algún tipo de relevancia en el momento en el torneo local, pues la gente voltea a verlos, la gente se interesa, la gente quiere conocer un poco más al respecto. Y pues en honor a esto, en honor a que México es un país netamente futbolero, es que pues pensamos con Sonidera Central hacer este podcast, esta segunda parte de All In. Y pues agradecemos mucho a aquellos que tuvieron la posibilidad de escuchar los episodios. Esperamos que hayan sido de su agrado, que hayan aprendido, que hayan conocido algunos detalles que quizás no tenían conocimiento de ellos, de su equipo favorito, o del equipo que no les gusta, o del equipo que han visto en televisión, en la radio, en medios digitales. Para nosotros ha sido un verdadero privilegio poder preparar todo esto para ustedes, y pues estamos muy cercanos al Mundial y esperamos que México tenga una participación histórica en 2026 en el Mundial en Estados Unidos, Canadá y nuestro país. Muchas gracias. El dardo envenenado, cabezazo. Márquez la pone, mira la Jun como Berístico. 3 al área, llega al centro, Oribe. Pinto, sigue Pinto. El Guille quiere su gol. Franco. ¡Matador! Toca mal, Alex se la regala a Cacho y otra vez México. Aquí viene Neri, viene Neri, qué golazo, viene Neri, qué golazo. Johan, se mueve Borghetti, balón para Borghetti, que cabecea así. Chicharo, solo, no la falle, Chicharo, no la falle. Bernal hace bien la jugada, se le va abriendo el espacio. Tocó para Carlos, puede ser disparo. Desde el otro lado solo Cuauhtémoc, suya. Jugador al frente para Manuel Negrete. En esta jugada para Aguirre Negrete. Buena jugada de Calderonilla, tratando de colarse, Borja, no falle. El Chucky va a tratar de ganar en el bote, bota la pelota, el Chucky la gana. Temo que el matador. Mirving es la llave, Mirving sigue, Mirving metió el centro, Rafita no pudo, estaba otra vez Rafita. Partido se quitó a uno, viene Carlos, puede tocar, Carlos dentro del área, Carlos, el Gio. Tranquilidad, le pica Guardado, se le mueve el Gio, sigue Cuauhtémoc, le puede pegar, le pega. Empieza a crecer el equipo mexicano. Aquí viene Borghetti sigue, Borghetti la derecha. Para Sague, controla, dispara. Ahí, 4 en la barrera, no, ahora son 5. Ojo con el zurdazo, le pega el Moncho. Que por fin la tranquiliza Andrés Guardado. Al segundo palo llegan 3 mexicanos, atención que llegan el poder. Ahí el servicio, Gio, fírmala.
Olín, un podcast sobre la historia del deporte en México, es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural para Todo Menos Miedo. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en patreon.com/Todo Menos Miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Idea original: Benjamín E. Morales. Guión y locución: Maestro Juan José Sánchez Bracamontes. Producción: Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción ejecutiva: Juan Manuel Rivero, Manuel Gil Antón, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Diseño sonoro: Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero y Fernando Jiménez. Edición: Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero, Fernando Jiménez y Samuel Rivas. Diseño gráfico: Jimena Martínez. Agradecemos a nuestros Patreons: Analí Zárraga, Diana Banda, Giordano Palma, Iván Said, Lau Baneco, León HG, Moringa, Noemí Aragón, Alo, El Indio Ladino, Jonathan Santos, Juan Manuel Nájera, Marcovian, Óscar Soberanes, Valentina Eslava, Víctor Argüello, Jair Orozco, Aleida Savi, Arturo Solís, Cerealito, Chiquitillo, Diablo Sayayin, Edith AM, Eduardo A.I., Juanga, Mayus Rojas, Media Luna, Mosteca, Os Baeza, R. del Niño Jesús, Felipe Bracho, José Ramón Celis, Mariana Gómez, Vero López, Y, Elena CDMX, Juan Manuel Rivero, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Manuel Gil Antón. Todos los materiales pertenecientes a terceros incluidos en esta producción fueron utilizados con fines históricos y de difusión. Para consultar la lista completa de materiales y fuentes puedes visitar www.altavozsc.org.mx. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.